Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el profesor Jesús Moreno, docente de la institución educativa privada Cristo Sembrador. En esta sexta semana de clases vamos a continuar el tema de proteínas, un tema que quedó pendiente en el curso de biología. Ya habíamos hablado de la clasificación y tocaba analizar las proteínas de acuerdo a su función. Habíamos conversado en la parte inicial del tema que las proteínas tenían muchísimas funciones, mucho más que los de los lípidos y de los glúcidos. Entre ellas, por ejemplo, las funciones estructurales, funciones de reserva, funciones catalíticas, funciones metabólicas, otro tipo de función que podríamos encontrar de defensa, transportadora, enzimática, etc. Bien, vamos a analizar nosotros las más importantes en ella, las que te interesan no solo como conocimiento general, sino también para preparación de tu examen de admisión. Muy bien, primero por su función, cuando son estructurales. Tenemos aquí a las proteínas más representativas. Vamos a ver a la primera, que es la queratina. ¿Dónde, profesor, encontramos a la queratina? Primer ejemplo, el pelo, los cuernos de las vacas, toros, el rinoceronte. Las uñas también son abundantes en queratina. Es por eso que el agua no puede penetrar por ellas. Es por eso que es brillosito. Luego tenemos también las plumas. Las plumas de todas las aves tienen abundante queratina, al igual que nuestra piel. La parte superficial de la epidermis está compuesta de queratina. Profesor, otro ejemplo de queratina, ¿dónde la encontramos? También en el pico de las aves. Otro ejemplo, ¿dónde más? En el pico de las tortugas. Sí, así como lo oyes, las tortugas también tienen pico. Continuamos con la fibroína, que es un claro ejemplo, la tela de araña, constituida de fibroína. Luego tenemos a la elastina. El ejemplo más clásico es el tejido elástico. Profesor, ¿dónde encontramos tejido elástico? Vamos a hablar de un pequeño ejemplo. Nuevamente, nuestra piel. Mira lo que hago. Mira cómo se estira. Es elástico. A eso nos referimos con tejido elástico. Luego, vamos a recordar un momento a la queratina. La queratina es la segunda más abundante en el cuerpo, porque la primera es esta de acá, el llamado colágeno. Profesor, ¿dónde encontramos el colágeno? En los tendones, cartílagos y músculos. Por último, dentro de los estructurales tenemos a las histonas, que seguramente recordarás en tu tema de replicación de ADN, en tu tema de mitosis. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hacían las histonas? Se asociaban al ADN y gracias a esto le daban la forma al cromosoma. Y recuerda que esto solo se daba en células eucariotas, ¿cierto? Que significaba eu, nuevo, y cariotas, carioteca, ¿cierto? Una célula nueva. Muy bien, profesor. Continuemos. Luego tenemos por su función a los de reserva. Y tenemos aquí algunas de estas proteínas. La primera que mencionaremos es la ovoalbúmina. Profesor, ¿dónde encontramos la ovoalbúmina? Aquí está tu mejor ejemplo, el huevo. Luego tenemos a la lactoalbúmina, que se encuentra en las leches, en todo tipo de leche. Profesor, para entrar un poco más a fondo, quinto de secundaria, cuarto de secundaria, recuerda que también se encontraba una que era como la fusión de estas dos proteínas, y era la lacto-ovo-albúmina, profesor. ¿Dónde se encontraba esta? Claro ejemplo, el queso. Así es. Luego tenemos entre los de reserva a la caseína, que también se encuentra en la leche. Pero mira lo que dice adicional a esto: evita el catabolismo muscular. Profesor, ¿qué significa catabolismo muscular? Pues los músculos, un ejemplo claro, cuando uno hace ejercicio, estas fibras musculares se rompen. Entonces, esta caseína va a evitar esa ruptura, ese catabolismo, y va a fortalecer esas fibras musculares
para que se queden intactas y en vez de lastimarse, se regeneren y se vuelvan más fuertes. Muy bien, un claro ejemplo, las personas que consumen suplementos. Los suplementos son altos en caseína, esta proteína de tipo reserva. Por último, el gluten que se encuentra en el trigo. Bien, continuando, vamos a ver la parte de las proteínas por su función cuando son catalíticas. Ya te había hablado un poquito en esta parte del tema de catabolismo, ¿cierto? ¿Qué hace referencia a la palabra catalítica? Eso quiere decir que las enzimas van a empezar a hacer reacciones de ruptura. Mira, acá tienes a tu clásico ejemplo y el principal de todos, las enzimas. Ellas son las responsables y únicas en realizar funciones catalíticas. ¿Qué significa catalíticas? Acelerar reacciones. Y cuando hablamos de catalíticas también hablaremos de rupturas. Más adelante voy a explicar en detalle qué significan los términos catabolismo, anabolismo y enzima para que lo entendamos mucho mejor. Bien, por último en esta primera parte vamos a hablar acerca de la función de acuerdo a la función motora o mecánica. Los máximos representantes, por decir así, en esta parte motor o mecánica son la actina y la miosina. Profesor, ¿quiénes son ellos? Ellos son los llamados músculos, proteínas responsables de la contracción muscular. Mira, en estos momentos que tu profesor está demostrando sus bíceps, está haciendo un tipo de contracción en los músculos. ¿Qué proteína permite esto? La miosina. Por su función fisiológica, vamos a ver las proteínas según la función fisiológica. Entre las primeras tenemos a las hormonas, quienes son reguladoras. Como sabemos, el proceso de, por ejemplo, crecimiento, por ejemplo, desarrollo o funciones van a ser reguladas y las encargadas de regular estas funciones que ya indiqué son las hormonas, que dentro de poco hablaremos justamente de ellas, ¿no? En más detalle, con un par de ejemplos. Luego tenemos a las enzimas que justo ya las hemos mencionado con su función catalizadora, ¿cierto? ¿Qué significa catalizadora? Que aceleran reacciones, ¿cierto? Muy bien. Luego tenemos a tu amiga la hemoglobina. Sí, no estoy hablando de tu amiga, hablo de la hemoglobina, ¿sí? ¿Qué tenemos en cuanto a la función fisiológica? Transporta gases, ¿cierto? ¿Qué tipo de gases, profesor? Bueno, respondiendo a esto, transporta el dióxido de carbono, conocido como CO2, y también el oxígeno, el O2. Profesor, por ahí escuchaba a algunos alumnos que decían que la hemoglobina transportaba nutrientes. Eso, queridos alumnos, no es correcto. La sangre es la que transporta nutrientes, oxígeno y dióxido de carbono, pero la hemoglobina solo transporta dióxido de carbono y oxígeno. Ya habíamos hablado también un poquito en detalle de la hemoglobina, porque tenía ese color característico, ¿cierto? Porque la sangre es de color rojo. Ya habíamos hablado que dentro de su estructura se encontraba el hierro, y no era cualquier hierro, era el hierro más 2, ¿cierto? También ya había explicado por qué es que las personas no podemos consumir hierro más 3, pero sí el hierro más 2 que se encuentra en los alimentos. Entonces, volviendo al punto que estábamos conversando, el color rojo de la sangre se debe a que dentro de la hemoglobina está el hierro, y como transporta la sangre oxígeno, el hierro, como es un metal, tiende a oxidarse. Esto quiere decir que el oxígeno ingresa donde está el hierro, que se encuentra revestido por la hemoglobina, y al oxidar al hierro hace que la sangre o la hemoglobina torne un color rojo. Por ende, la sangre es roja. He ahí la explicación de por qué nuestra sangre es de ese color. Luego tenemos también en las funciones fisiológicas a los anticuerpos. También conversaremos esto en un momento en más detalle. Bien, seguimos con el citocromo, que dice su función: transporta elementos que contengan hierro, ¿cierto? Y él participará
en la respiración celular, así como en la fotosíntesis. Muy bien. Luego tenemos a la hemocianina. Mira, no son hermanas, pero sí son antagónicas. ¿Qué quiere decir, profesor? Que en la sangre de los vertebrados tenemos hemoglobina y en la sangre de los invertebrados, como los moluscos o crustáceos, encontraremos hemocianina. ¿Sí, profesor? ¿De dónde se producía la hemocianina? Recuerda, de la hemolinfa. Ahí la explicación. Y también transporta gases. Profesor, la explicación de por qué la hemocianina es azul, recuerda que es porque dentro de su estructura tenemos un elemento químico llamado cobre. Y el cobre, al entrar en oxidación con el oxígeno, tornará color azul. Muy bien, continuando vamos a hablar un poco acerca de las funciones reguladoras. He puesto solo un par de hormonas para poder hablar de ellas en detalle y explicarte qué quiere decir estas funciones. El primer ejemplo, y uno muy conocido, es de la insulina. ¿Recuerdas cuál era la función de la insulina? Exacto, alumno. Regular el azúcar en la sangre. Pero seamos un poco más técnicos. ¿Recuerdas que el azúcar era sinónimo de glúcidos? ¿Qué te parece si mencionamos ese glúcido que se encuentra en la sangre? Ah, profesor, recuerdo que se llama glucosa. Entonces podemos decir que la insulina regula la glucosa en sangre. Muy bien. Recuerda que cuando la persona tiene poca azúcar en la sangre, adquiere una enfermedad llamada hipoglicemia. Así que como cuando tenía mucha azúcar, consumía demasiado azúcar, también le daba un problema llamado hiperglicemia, ¿cierto, profesor? La hiperglicemia en muchas ocasiones relacionada con la diabetes. Recuerda que los valores normales en una persona de glucosa en sangre son de 99 miligramos sobre decilitros, o un poco menos tal vez, ¿no? Las personas que lo tienen de 100 a 125 son personas prediabéticas, y todas las personas que superan los valores de 125 adquieren el nombre de personas diabéticas, ¿cierto? En muchos casos esta enfermedad irreversible. ¿Cuáles son las consecuencias, profesor? Tienes que vivir estrictamente midiendo la cantidad de grasas, la cantidad de azúcares y la cantidad de eso rico que tanto te gusta, ¿no? El pollito, tu chaufita, entre otras cosas. Bien, vamos a continuar con la siguiente hormona, que es la somatotropina, también llamada hormona del crecimiento. ¿Qué tenemos que hablar de ella? La hormona somatotropina es la hormona del crecimiento, en efecto. ¿Cómo funciona? Mira, vamos a ver un caso particular en ella. Este de acá es Luchito, de 5 años. Y este es su amigo Jaimito, que también tiene 5 años. Pero hay algo acá que no es normal. Uno de ellos es mucho más grande que el otro. ¿Qué es lo que ha pasado, profesor? La hormona somatotropina no ha dejado de producirse. Ha habido una aberración, ha habido un problema a nivel cromosómico y la hormona somatotropina no deja de producirse. Por ende, este niño de 5 años adquiere un tamaño muy superior al de un niño de su edad normal, incluso alcanzando, no a esa corta edad, ya el tamaño de un joven de 15, 16 años. Profesor, recordando seguramente el año pasado lo que estudiaste, ¿cómo se le llama a este niño que teniendo 5 años ya tiene el tamaño de una persona adulta? Muy bien, futuro cachimbo. Así es, esta enfermedad lleva por nombre gigantismo. Gigantismo, ¿no? Cuando la hormona somatotropina se ha expresado constantemente en él y por eso es que ha crecido de forma desproporcionada. Profesor, y de repente ahora ellos han crecido juntos, ella tiene 20 años y esta segunda persona también. ¿Cómo se llamaban las personas adultas cuando son grandes, mucho más grandes que lo normal, porque han crecido también de forma desproporcionada? Así es, como le acabas de decir desde tu casa, gigantismo. Es una persona gigante. Muy bien, vamos a continuar.
vamos a ver la parte de los la parte de las funciones defensivas. En esta oportunidad tenemos a dos, los anticuerpos o también llamados inmunoglobulinas, y en segundo a los interferones. ¿Qué tenemos que explicar de ellos? Como ya sabes, los responsables de poder matar a todos los agentes patógenos, a todos los agentes infecciosos, son los anticuerpos. Pero los interferones también cumplen un papel importante. Mira, vamos a suponer que tú estás aquí y de repente un agente patógeno, por ejemplo un virus, ¿no? Este último del famoso COVID, ingresa a tu cuerpo. Ingresa a tu cuerpo el agente infeccioso, ¿no? Ingresa a tu cuerpo. Los anticuerpos van a reaccionar y van a ir a buscar a este agente que no reconocen como un huésped natural. Así que van a empezar a estudiarlo, así como en los laboratorios podrían hacerlo, ¿cierto? Cuando encuentran un virus, primero lo estudian y lo analizan. El anticuerpo va a hacer lo mismo. Una vez que encuentre este virus, va a estudiarlo. Pero en ese tiempo que él está estudiando y tratando de buscar esa solución para atacarlo, es donde intervienen los llamados interferones. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Van a ralentizar el proceso viral, dándole oportunidad al anticuerpo, en el periodo que demoren, de generar estos natural killer, estos agentes naturales que van a terminar matando a esos agentes virales. Muy bien. Por último, en esta parte vamos a explicar un poco qué es el metabolismo. Bien, vamos a denominar, jóvenes, al metabolismo como todas las reacciones químicas. Todas las reacciones químicas. Muy bien. ¿Y quién es el responsable de estas reacciones químicas en el metabolismo? Pues te lo presento, son tus amigas las enzimas. Recuerda que todas las enzimas están especializadas. Las enzimas que intervienen en el estómago, por ejemplo, no serán iguales que las enzimas que se encuentran al nivel del hígado, ni como las que se encuentran en otras partes de tu cuerpo. Ellas son las famosas enzimas responsables en el metabolismo. ¿Qué significaba metabolismo? Todas las reacciones químicas que ocurren en nuestro body, en nuestro cuerpo. Muy bien, profesor. Ahora, el metabolismo se divide en dos. Uno, catabolismo, que significa degradación o ruptura. Y el otro casito que tenemos de metabolismo es el anabolismo. Si uno es de ruptura, el otro será de formación, profesor. Vamos a ver un casito rapidito acerca del metabolismo. Mira, esta es una estructura compleja. De repente llega esta enzima que se representa con el dibujito de Pac-Man y se acerca a ella. La enzima lo que hace en este primer proceso es de degradación, mira, y la va a partir en dos, va a llegar y la va a partir en dos, porque está cumpliendo una función de degradación, de ruptura, obteniendo al final dos productos a partir de uno. A este proceso de degradación, de ruptura, porque las enzimas tienden a romper enlaces, es el proceso denominado catabolismo. Mientras que, miren ahora este ejemplo, estos dos productos, llega otra enzima, chicos, llega otra enzima que cumple otra función, ya no la de degradación, sino la de formación, la de formar, la de unir. Y a estos dos los vuelve a su estado inicial, ¿no? Del primer ejemplo. A esta formación, mira, de dos ha formado uno, llamaremos anabolismo, que significa síntesis o unión. Pero profesor, ¿necesariamente puede partir de uno solo a dos? No, puede ser a muchas más partecitas, dependiendo de la enzima. Este solo es un ejemplito práctico para que puedas entender a qué nos referimos con catabolismo y anabolismo, y que el personaje, por decir así, principal en este tema son las enzimas, o también llamado tu amiguito Pac-Man. Muy bien, antes de terminar esta parte, quiero hablar acerca de un tema que una alumna me preguntó: profesor, ¿qué significaba tener anemia?
Bueno chicos, respondiendo a esa pregunta muy interesante por parte de esta alumna de segundo año, la anemia es la deficiencia o la falta de glóbulos rojos en la sangre, que no es igual que cuando hablamos de insulina, ¿cierto chicos? De la enfermedad, ¿cierto? De la hiperglicemia. Entonces, ¿qué pasa en este nivel, profesor? Hay deficiencia de algo, por eso que los glóbulos rojos hay pocos o tal vez se encuentran no cumpliendo bien sus funciones, ¿no? Como si estuvieran enfermos, ¿no? Como cuando una persona está enferma no cumple igual su trabajo. Entonces, ¿falta de qué, profesor? ¿Y qué es lo que puedo hacer? Respondiendo a esta pregunta, te diría que la anemia, al menos hasta donde yo conozco como especialista de la salud, se divide en tres tipos. La anemia ferropénica, la anemia falciforme y la anemia perniciosa. Profesor, ¿qué era la anemia perniciosa? La anemia perniciosa era la falta o ausencia de vitamina B12 en nuestro cuerpo. Entonces, profesor, para este tipo de anemia la solución sería consumir cualquier tipo de vitamina B12 o que contenga el elemento químico cobalto, ¿cierto? ¿Dónde podríamos encontrar esto? Pescados, huevos, también podríamos encontrarlo en algunas lentejas, espinaca también, por ejemplo. Muy bien, profesor. Luego, la otra anemia que te estaba mencionando era la anemia ferropénica, y su mismo nombre lo dice. ¿Por qué sucede? Por la falta de hierro. Profesor, ¿qué podría recomendarle a esa persona? Pues alto consumo de hierro. ¿Dónde encontramos eso? Un ejemplo, nuevamente en el pescado, en el huevo y en especial en las carnes rojas. Profesor, ¿en el chocolate también? Sí, también en el chocolate, alumno. Buen punto. Muy bien, continuando el último caso del que estábamos conversando, hablábamos de la anemia falciforme, pues. ¿Y qué sucedía en esta anemia? Lo que pasa es que los glóbulos rojos mueren antes de llegar a su etapa adulta, y esto es un gran problema. Y lastimosamente, pequeños, esta anemia es hereditaria. Uno ya nace bajo esta condición y tiene que vivir con tratamiento de por vida. Muy bien, chicos, hasta acá ha sido la clase. No olviden copiar esto y también copiar todos los datos extra que estoy brindando para que puedas dar un buen examen en este primer bimestre. Éxitos.